no me puedo apartar de mi condición de profesor y entonces debo hacer una retomada breve de la charla anterior para empatarla con esta nueva. De alguna manera el curso pretende más o menos una cierta secuencialidad, aunque esa secuencialidad no necesariamente implica una cronología estrictamente histórica, pero sí una charla va acompañada y sirve de base para la siguiente. De tal forma antes que quisiera simplemente retomar algunos aspectos generales, o los aspectos generales de la sesión anterior, que era fundamentalmente una sesión de introducción. Una primera cuestión que se planteó en la cátedra pasada tenía que ver con la pregunta por la crítica, o con ese asunto de por qué una crítica a la pedagogía, como si la pedagogía ya no hubiese sido suficientemente criticada. Y antes que unas respuestas, lo que quería básicamente con esas preguntas era dejar abierta una incitación a lo que me parece que al final intentaré cerrar y retomar, y es las posibilidades y lo que significaría hacer una crítica hoy de la pedagogía. Entonces decía que esa crítica no sería una crítica más a la pedagogía de las muchas que ya se han hecho, y tampoco era una crítica de la pedagogía, porque también la pedagogía se volvió crítica, ¿cierto? No solo se criticó a la pedagogía, sino que ahora también tenemos una pedagogía que critica, ¿no? Una pedagogía crítica. Entonces no se trata ni de una cosa ni otra. Tampoco esa crítica estaba pensada o estaba planteada en términos de un deber, ¿sí? Como se enuncia en los distintos cursos. Tenemos que ser críticos, ¿no? Tenemos que formar un pensamiento crítico, debemos ser críticos. Esa sería la condición de la universidad, ¿cierto? Un cierto deber de la crítica. Entonces no se trata de un deber tampoco, ni mucho menos de un derecho, porque así como debemos ser críticos, también tenemos derecho a ser críticos, y entonces criticamos, ¿cierto? Como derecho, y exigimos el derecho a la crítica. Entonces no se trata ni de la crítica como un deber, ni de la crítica como un derecho. Más bien, y solo lo dejé insinuado para ver si es posible retomarlo poco a poco a lo largo de estas sesiones, la crítica, o lo que yo llamo crítica, que es algo de lo cual no nos podemos apartar a menos que querramos renunciar a pensar, ¿cierto? En sentido fuerte de la expresión. Esa crítica la considero yo básicamente una postura, una toma de posición ética, podríamos decir también estética y política. Entonces la crítica no es solamente un acto académico, la crítica no es solamente un acto de pensamiento, la crítica no es solamente una postura intelectual, sino me parece a mí que la crítica es básicamente una postura en el sentido también de una práctica, ¿cierto? Y en ese sentido pretendo retomar aquí, como ya lo había planteado en la sesión anterior, algunas reflexiones que Foucault, siguiendo a Kant, retoma sobre ese asunto de la crítica, ¿cierto? No se trata entonces evidentemente de una crítica postmoderna o postestructuralista tampoco, porque si vivimos a Foucault ahí, más bien diríamos que Foucault está haciendo ahí un kantiano, y entonces en ese sentido sería un moderno más bien, antes que un postmoderno. Bueno, ese era un primer aspecto que retomé en la sesión inicial. Enseguida intenté dar un esbozo de lo que significaría esa pedagogización social o esa educacionalización, como la llaman algunos autores contemporáneos, en el sentido de ver cómo distintas prácticas sociales se han venido pensando en términos pedagógicos, y algunas cuestiones que antes se planteaban desde otras perspectivas o desde perspectivas no pedagógicas o educativas, hoy fundamentalmente tienen ese carácter pedagógico, y eso es lo que en general se podría llamar ese proceso de pedagogización, ¿cierto? Muchos de los problemas que las ciencias sociales se plantearon y que tenían explicaciones en términos de las estructuras sociales, de las estructuras económicas o políticas,
hoy están siendo reexplicadas, digámoslo así, en términos de asuntos pedagógicos o educativos. Y eso quiere decir que en esa llamada sociedad pedagógica los problemas siempre se resuelven o se pretenden resolver, o hay una fuerte tendencia, ¿cierto?, a pensar y a resolverlos en términos de problemas educativos y pedagógicos, ¿cierto? Los problemas del empleo no son problemas de la estructura económica y política de una sociedad, sino son problemas de la falta de emprendedurismo y de actitud de manejo del capital humano, ¿cierto?, que cada uno tiene. En fin. Mencionaba entonces también dos paradojas que quiero que tengamos muy presente a lo largo de este curso, que se derivan justamente de ese proceso de pedagogización social. Es decir, una primera paradoja tiene que ver con el hecho de que en este momento y en este tipo de sociedad que se ha llamado sociedad pedagógica o sociedad del aprendizaje, ¿sí?, o sociedad del conocimiento, a pesar de que hay, en el mismo momento en el que hay una exaltación de eso llamado lo pedagógico, lo educativo, está acompañado de un debilitamiento de la pedagogía. E intentaba mostrar cómo, por lo menos lo que se llamó las tradiciones intelectuales pedagógicas modernas, que en otros contextos culturales fueron consideradas como disciplinas científicas, hoy han dejado, digamos, de ocupar ese lugar y están siendo profundamente cuestionadas, fundamentalmente porque asistimos a una serie de pedagogías light, llamémoslo así, como diría Mariano Narodowski, una serie de pedagogías que buscan y que aparecen cada día intentando resolver o intentando plantearse muchas de las prácticas cotidianas. Entonces todo se vuelve pedagógico, todo tiene una dimensión pedagógica y en fin, entonces aparece esa multiplicidad de pedagogías que les cité la vez anterior. Esa sería como una primera paradoja, pero hay una segunda paradoja, y es que esa sociedad pedagogizada o esa sociedad pedagógica implica a su vez lo que provisionalmente llamé como un impasse en la educación. Ahí me detuve mostrando cómo había surgido el concepto de educación en el siglo XIX, después de Rousseau fundamentalmente, y las características e implicaciones que tenía ese concepto, y cómo justamente ese concepto, en lo que, para utilizar el término de Bauman, denomina hoy la modernidad líquida, comienza a tener dificultades para operar, ¿cierto? La educación implicaba la presencia de un adulto, la presencia de la tradición, de la autoridad, de una disciplina. Esa era la condición de la educación, y hoy vemos en esta sociedad pedagogizada que antes que educación podríamos hablar más bien de procesos de aprendizaje, porque la educación pensada en ese sentido, como se la definió en el siglo XIX por lo menos, no opera ya hoy, ¿cierto? Hoy han analizado algunos investigadores de las ciencias sociales, de la misma historia de la pedagogía, en fin, pero también de la sociología, han mostrado esas transformaciones, por ejemplo, en el sujeto infantil, y algunos han hablado de la muerte de la infancia, por ejemplo, y eso ha tenido y está teniendo implicaciones, pues no el hecho que hayan hablado, ¿no?, sino las razones por las cuales ellos argumentan que hoy se acabó la infancia y que tendríamos nuevamente una especie de adulto en miniatura, y entonces a un adulto en miniatura no se educa, porque al que se educa es justamente al infante. Entonces cuando hay esas transformaciones culturales que señalaba Margaret Mead, también hablé de ella, a finales de los años 60, de esta cultura que ella llama cultura prefigurativa, ¿cierto? Como en esta cultura prefigurativa justamente el lugar de los adultos, el lugar de la tradición, el lugar del saber comienza a ser desplazado por la importancia y la preponderancia que se le da a la cultura juvenil, a lo joven, y por lo tanto también a lo nuevo y a las transformaciones. Te digo yo que en esas condiciones no es posible la educación. ¿Sí? Podemos seguir hablando de educación, pero no en sentido estricto. ¿Sí? Estamos, digamos, ante otra cuestión que me parece a mí tiene que ver más con eso del aprendizaje, ¿no?, que es lo que también intentaré mostrar en las charlas que siguen. Bueno, básicamente se trató de ese recorrido que hice inicialmente como para dar una introducción a este curso. En esta segunda conferencia
intentaré mostrar cómo este problema de la pedagogización contemporánea, si bien es un asunto reciente, no podríamos decir que es algo tan propio y particular del siglo XX finales o del siglo XXI. Lo que intentaré mostrar es que en últimas se trata de un asunto que está muy relacionado con la modernidad, con lo que los científicos sociales han llamado modernidad. Y ahí intento hacer también plantear una hipótesis que es leer esa modernidad en una clave pedagógica, ¿cierto? Ya explicaré un poco más en detalle ese asunto. Entonces, en conclusión, esta segunda parte lo que busca es mostrar que ese proceso de pedagogización no es un proceso reciente de las últimas décadas, ¿cierto?, sino que es un proceso de los últimos siglos, digámoslo así, que podemos identificar desde el siglo XVI ese proceso de pedagogización social cada vez más intenso y extenso. De eso se trata entonces esta charla. Entonces, la modernidad como constitución de una racionalidad pedagógica, de la pampedia a la autoayuda y el aprendizaje. Bueno, primera introducción. Modernidad es un término polémico y un concepto polisémico. Según Georges Duby, el término fue lanzado por Baudelaire en un artículo titulado El pintor de la vida moderna, escrito en 1860 y publicado en 1863. Allí Baudelaire relaciona la modernidad con la moda, es decir, aquello que es transitorio, contingente, fugitivo, pero que sin embargo es la mitad del arte, pues la otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Lo actual, lo presente, tiene entonces su belleza, dice Baudelaire. Cada época tiene su porte, su mirada, su gesto, y para que se convierta en antigüedad es necesario extraer, comillas, la belleza misteriosa que la vida humana introduce involuntariamente. Modernidad es la cualidad de lo moderno, y el término moderno no se puede entender sin su opuesto, lo antiguo. Si bien la palabra moderno nace cuando se desmorona el Imperio Romano, dice Georges Duby, en el siglo V, la periodización de la historia en antigua, medieval y moderna se afirma en el siglo XVI. En esa dupla antiguo-moderno, lo que está en juego, continúa Duby, es la actitud de los individuos y de la sociedad respecto al pasado. Aquellas sociedades en donde el pasado es considerado un valor seguro, es decir, las llamadas sociedades tradicionales, los ancianos dominan en tanto depositarios de la memoria colectiva y garantes de la autenticidad y de la propiedad. Por el contrario, en aquellas sociedades que rompen con su pasado, nace la conciencia de modernidad. La cuestión, no obstante, no es tan simple, pues hay una ambigüedad en la idea de lo antiguo. Si bien se puede entender en términos peyorativos como algo ya pasado, obsoleto, también puede tener un sentido más neutral como simplemente perteneciente al pasado, como es el caso del Antiguo Testamento, que solo es anterior al Nuevo Testamento. Por otra parte, señala Duby, antiguo se ha distanciado en todas las lenguas europeas de otros adjetivos como viejo, que valoran la pertenencia al pasado, pero son de carácter peyorativo. Antiguo entonces designa algo de mayor valor que viejo o anciano. Lo antiguo tiene el prestigio del pasado, pero a la vez del renacimiento. Como dice Duby, el conflicto entre antiguo y moderno no será tanto entre pasado y presente, tradición y novedad, como el conflicto entre dos formas de progreso: el progreso cíclico, circular, que coloca la antigüedad en la cima de la rueda, y el progreso por evolución rectilínea, lineal, que privilegia lo que se aleja de la antigüedad. El Renacimiento y el humanismo pivotearon sobre lo antiguo para hacer la modernidad del siglo XVI, que se erigirá frente a las ambiciones de lo moderno. En este sentido, la historia moderna es la historia que se inicia en el Renacimiento, que es a su vez renacimiento de la antigüedad grecorromana, que se opuso a la Edad Media, pasado inmediato que debía superarse. Se trata de una vuelta al pasado lejano, un alejamiento del pasado inmediato, pero a la vez una superación tanto de lo inmediato como retomándolo de lo antiguo. En palabras de Tenenti,
Antes de convertirse en una categoría de juicio y en una especie de valor, la modernidad era la pura cualificación de aquello que era más reciente o actual con respecto a aquello que lo había precedido. El término moderno ya se había usado en ese sentido en los siglos XII y XIII. En los siglos XIV y XV se había delineado en ciertos sectores, desde la literatura hasta la pintura y la arquitectura, sobre todo en alguna zona culturalmente determinante. Y entonces se genera una reacción frente a las formas que anteriormente se habían impuesto en tales sectores. Así, la modernidad empezó a hacerse consciente, a arrogarse una facultad de juicio e incluso de aversión o de rechazo. Mientras la maduración de importantes innovaciones técnicas da un sentido de superioridad a las nuevas generaciones de los siglos XV y XVI, al comienzo de este último siglo surgió también en varios países una auténtica revuelta contra la Iglesia de Roma, contra sus ritos y sus prácticas. En esta coyuntura, que además había reverenciado la antigüedad y había apelado a ella como modelo humano ejemplar, los términos no tardaron, al menos en parte, en dar un vuelco. Orgullosos de sus propias realizaciones en tantos campos, los europeos no vacilaron en proclamar que desde entonces no solo habían igualado a los antiguos en muchos aspectos, sino que incluso los habían superado. Esa es la idea que muestra Tenenti de ese surgimiento del concepto de modernidad, o de la idea de modernidad. Se habla pues de la modernidad como de una nueva etapa de la historia de Occidente, que se inicia a mediados del siglo XV con un conjunto de acontecimientos entre los que se resalta la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453, el inicio de la expansión colonial europea por América y Asia y las consecuencias sociales y económicas de estos acontecimientos. Igualmente, en el plano político se destaca el fin del feudalismo y el nacimiento de los estados modernos. Durante varias décadas, estas referencias propias de los historiadores sirvieron de orientación para pensar la modernidad. Pero desde finales del siglo XX y comienzos del XXI aparecieron nuevas miradas, particularmente desde la filosofía y la sociología. Pensadores como Bauman, Bergman, Foucault y Sloterdijk han abordado la modernidad distanciándose del privilegio dado por los historiadores a los acontecimientos políticos, económicos y sociales. Podría decirse que su mirada se ha concentrado en aspectos menores, desechados o ignorados en los grandes relatos de la historia moderna, y de esta forma nos han ofrecido un nuevo panorama para repensar la historia occidental de los últimos 5 siglos. Por ejemplo, para el caso de Foucault y Sloterdijk, antes que los grandes determinantes de orden económico, político y social, como nuevos modos de producción, nuevas instituciones políticas o sociales, descubrimientos científicos o tecnológicos, uno y otro pensador han buscado seguir ciertas prácticas, ciertos ejercicios que los individuos realizan como parte de su existencia. De ahí que Foucault aborde la llamada modernidad a partir del análisis de lo que él llama el problema del gobierno o del gobernamiento de la población, es decir, de los asuntos relacionados con la conducción de la conducta de los otros y de cada uno. De ahí también que Sloterdijk haya optado por describir la modernidad como el momento de la historia de Occidente en donde los ejercicios o las formas de ejercitación sufren una singular transformación definida como una secularización y colectivización o masificación de la vida ejercitante, marcando una nueva etapa en el arte según el antropotécnico. Siguiendo los estudios de Foucault sobre el problema del gobierno o la crisis de gobierno durante el siglo XVI en Europa y los análisis de Sloterdijk sobre la modernidad como el momento en que la vida de ejercitación, restringida hasta entonces a las órdenes monásticas, se seculariza y colectiviza, propongo pensar la modernidad como el momento de la historia occidental en el que por primera vez se afirma la necesidad de enseñar todo a todos, según la proclama de Jan Amos Komenio, o dicho en otras palabras, como el momento inédito en el que se inicia una intensa y extensa disciplinarización de la población europea y americana bajo la forma de una instrucción generalizada. Esto significa que es posible entender las prácticas pedagógicas como prácticas de gobierno, dirección o conducción de la población, de todos y cada uno, o como formas particulares de ejercitación, es decir, como, comillas, cualquier operación mediante la cual se obtiene o se mejora
la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución de la misma operación, independientemente de que se declare o no esta como un ejercicio. Es una cita de Sloterdijk. Desde esta perspectiva, afirmo que la modernidad tiene una profunda marca pedagógica, no que haya tenido una causa educativa. No se trata de un análisis causal ahí, ¿cierto? O que la educación haya sido su causa. La expansión de las disciplinas en el doble sentido de saber y de poder, la explosión de los problemas de gobierno, la crisis del gobierno, el bloqueo del arte de gobernar durante los siglos XVI y XVII, según lo analiza Foucault en su curso Seguridad, Territorio y Población, pero también el llamamiento intensivo a la elevación de la vida, el imperativo metanoético, es decir, ese imperativo de conversión y transformación de la vida de los individuos, dirigido a todos e impulsado por el Estado moderno y la escuela, fueron asuntos profundamente pedagógicos. No solo tuvieron implicaciones pedagógicas y educativas, además, digo yo, constituyeron problemáticas pedagógicas y educativas que tuvieron consecuencias políticas, económicas y sociales. Ese es básicamente entonces el planteamiento y la tesis general. Hay aquí un asunto interesante que nos muestra particularmente Foucault y Sloterdijk en algunos de sus textos. Foucault a partir de sus últimos cursos y Sloterdijk en uno de sus últimos libros que titula Has de cambiar tu vida, justamente. Digo que hay algo ahí de interesante en tanto ese replanteamiento de la idea de modernidad en términos de lo que hasta entonces los historiadores habían señalado como los grandes acontecimientos de orden político, social, económico que habían dado lugar a esa transformación, por lo menos en Europa, ¿cierto? Han comenzado a verse en otra perspectiva. Y por lo menos en el caso de Sloterdijk es todavía más claro y más evidente, que hace referencia a asuntos que son, digamos así, el orden pedagógico. Por eso Sloterdijk tal vez habla de esa modernidad como la primera internacional educativa y el primer movimiento de maestros sin fronteras, dice él. Maestros sin fronteras son los maestros que aparecen desde Comenio y el grupo de los hermanos moravos a los que pertenecía Comenio, ¿cierto? Son los primeros maestros sin fronteras que bajo esa idea de transformación del mundo inician esa proclama revolucionaria que es enseñar todo a todos, algo que nunca a nadie se le ha ocurrido, una ocurrencia por lo demás bastante absurda en su época, pensar que todo el mundo tenía que ser enseñado y tenía que aprender para poder vivir y ser humano. Entonces creo que en ese sentido Sloterdijk y Foucault un poco menos están haciendo ese replanteamiento de ese conjunto de prácticas que comienzan a aparecer en eso que los otros llaman la modernidad, ¿cierto? Este es un asunto que ya había sido tratado, ¿no? Hay un personaje de los años 30, un personaje un poco infame, diría yo hoy, que es Jagger. Jagger escribió en los años 30 un mamotreto impresionante que se llama Paideia, que entre otras cosas Foucault nunca cita en sus textos, y plantea una tesis que incluso antes, muchos antes que Foucault también la plantea después y ni siquiera lo cita, lo cual me hace pensar que no lo conocía, no lo leyó, y tal vez eso también es una clave, ¿cierto? Jagger no fue un filósofo, Jagger era un filólogo. Para los filósofos pues hay que citar a otros filósofos, ¿cierto? Entonces citar a un filólogo, que además ya es una cosa que desapareció del panorama, ya no hay filólogos. Y por otro lado, pues citar a alguien que habla de la paideia y no de la filosofía, pues obviamente es un asunto de educación y de maestros, digo yo, ¿no? Y tal vez por eso Foucault no lo leyó. Lo curioso es que si uno mira los trabajos de Foucault sobre la Grecia antigua, podría decir que están repitiendo las tesis de Jagger. Y si uno mira bien detenidamente los trabajos también de otro filósofo como Pierre Hadot, también profesor del Collège de France, colega de Foucault, profesor de Historia de la Filosofía Antigua, podría uno decir también que lo que Pierre Hadot ha planteado contemporáneamente como un asunto de la filosofía antigua como modo de existencia es algo que justamente plantea Jagger en su libro Paideia,
porque para Jagger la paideia es la filosofía como modo de existencia. Esa es una tesis muy claramente sustentada. ¿Sí? Lo que está mostrando Jagger sería en últimas el surgimiento de la filosofía en Grecia. No es un problema, no es un asunto teórico, no es un asunto de transformación de modos de existencia que están ligados a esa palabra y a ese concepto griego de paideia. En fin, entonces creo que de alguna u otra manera estas relecturas de Foucault, de los antiguos, como también de Sloterdijk, le dan la razón un poco a Jagger y vuelven a plantear ese problema, que es la importancia y la presencia de esas formas de trabajo y de las prácticas pedagógicas, digamos así, en la constitución por lo menos de la sociedad occidental. Esto es un poco siguiendo esas líneas que he planteado y que planteé esta tesis en mi libro. Bueno, esa es una primera introducción. Segundo, Pampedia o educación universal hacia una racionalidad pedagógica. Utilizo aquí la expresión racionalidad en el sentido instrumental en el que Foucault emplea este término, es decir, en el sentido de modos de organizar los medios para alcanzar un fin. Así, la racionalidad no es lo opuesto a la irracionalidad, y no existiría un proceso de racionalización en general de la sociedad, por ejemplo, pero sí de múltiples formas de racionalización de prácticas específicas, pues no hay prácticas sin determinado régimen de racionalidad, diría Foucault. Al hablar entonces de racionalidad pedagógica, hago referencia a las formas, medios y fines particulares que emergieron durante el siglo XVII vinculados a las prácticas de conducción y ejercitación de todos y cada uno en la perspectiva de su perfeccionamiento, podemos decir también salvación, y del mejoramiento del mundo. Se trata de un movimiento religioso por su procedencia de emmendatio mundi, dice Comenio, ¿no? De mejora del mundo, de mejora de la humanidad, idea que al decir de Sloterdijk es la idea más potente por sus efectos de los últimos 500 años. Creo que no está exagerando ahí Sloterdijk. Uno de los principales impulsores de ese movimiento de mejora del mundo y de la humanidad fue Comenio. Primero, a través de su didáctica magna, pensada como un ars artium o un epistemon, es decir, el arte de las artes, el arte supremo que consiste en el gobierno o conducción, dirección de los hombres. Segundo, a través de la via lucis, el camino de la luz, que era el camino hacia el saber, proyecto pansófico que pasa necesariamente por la escuela y la enseñanza de todo a todos. Se trata de una nueva forma de pensar el mundo y nuestro paso por él. En cuanto a animales racionales, animales disciplinables, así nombra Comenio al hombre en su didáctica magna, debemos conocer las obras tan grandes que Dios hizo y continúa haciendo y la belleza de ellas, dice Comenio, para poder dar testimonio válido de ellas y que ninguno quede ignorante de sus privilegios o sin poder gozar de sus prerrogativas, sumido en una vida animal como las bestias. Inicialmente, Comenio elaboró su gran didáctica, ¿cierto?, la didáctica magna, y siguió las huellas de su antecesor Radke de fundación y promoción de la escuela pública para todos, con el propósito de conseguir esa conversión, esa mutación de la vida simplemente animal hacia la vida racional humana. Pero años más tarde, recordemos que la didáctica magna fue publicada en 1632, inicialmente en checo, Comenio considera que esa tarea de conocer todo ya no puede ser encomendada exclusivamente a la escuela. Ya no bastan ni la escuela ni la didáctica magna. Si el hombre es un animal disciplinable, entonces el mundo mismo debe ser como una gran escuela, en donde es necesario aprender a lo largo de toda la vida. Una acotación sobre ese asunto del animal disciplinable, ¿no? Eso puede sonarnos hoy bastante extraño y hasta peyorativo. Pero cuando Comenio define claramente al hombre como un animal disciplinable, le está reconociendo fundamentalmente que es el único animal que tiene la capacidad y la posibilidad de aprender y de ser enseñado. No se trata simplemente de una domesticación. Desde luego hay animales, otros animales, que pueden aprender algunas cosas, pero tienen una limitación. El hombre, por tener la razón,
es el único animal disciplinable en el pleno sentido de la palabra. Entonces la disciplina no quiere decir un animal disciplinable no quiere decir un animal simplemente domesticable en el peor sentido de la expresión. Todo lo contrario, cuando Comenio, en toda su perspectiva religiosa, habla del hombre como animal disciplinable, está desconsiderándole las potencias que tiene, ¿cierto? Es necesario, es posible transformar y mejorar al hombre y llevarlo más allá de esa animalidad con que nace. Y eso, desde luego, solo es posible hacerlo a través de la didáctica y a través de la escuela, ¿cierto? Entonces, lo disciplinable ahí obedece más bien como a una tradición medieval, de la misma expresión disciplina. ¿Sí? En el lenguaje, por lo menos escolástico medieval, la disciplina tiene que ver con esa posibilidad de aprender y de enseñar. La doctrina y disciplina están ligados etimológicamente, ¿cierto? Lo que se enseña son las enseñanzas, es decir, la doctrina, y lo que se aprende, es decir, la disciplina, es la doctrina. Entonces hay una relación muy íntima en términos de lenguaje medieval entre doctrina y disciplina, y entre los verbos docere y dicere, por ejemplo. Entonces, con eso simplemente quiero señalar que no es un asunto menor ni peyorativo hablar de disciplina, y disciplinable por lo menos en Comenio. Bueno, a esa condición humana y mundana que describía anteriormente la llamó Comenio Pampedia, y ese fue el nombre con el que tituló la cuarta parte de su obra, que fue publicada póstumamente y que llamó Consulta General acerca de la reforma, restauración o mejora de las cosas humanas, en donde amplía, más allá de la escuela y la pericia, su propuesta didáctica como necesidad general de enseñar todo, a todos, en todas las cosas y totalmente. Quiero hacer énfasis en eso porque me parece que en este punto, para la sustentación de esta tesis, es preciso ver que no está siendo metafórico Comenio, ¿no? Que lo que él pretende es enseñar todo, a todos, en todas las cosas y totalmente. Dice Comenio en la Pampedia: todo aquí significaría una cultura universal, mediante la cual se procura conseguir todo lo que es posible para asegurar el mayor esplendor del hombre a imagen de Dios. Todos, a saber, las naciones, los estados, las familias y personas, sin excepción, porque todos son hombres y tienen ante sí la misma vida eterna. Todo, en todas las cosas, a saber, todo lo que fuere necesario para que el hombre pueda ser sabio y feliz. Totalmente, esto es, en relación con la verdad, para la cual cada uno, rectamente formado, siguiendo el camino recto, escape a los precipicios del error. Considero que en la Pampedia queda diseñada no la utopía pedagógica moderna, sino la propia utopía, digamos así, de la modernidad, es decir, una sociedad de la enseñanza en donde el mundo es pensado como una gran escuela. Dice Comenio: del mismo modo que el mundo entero es una escuela para todo el género humano, desde el comienzo hasta el fin de los tiempos, para todo el género humano, cada edad de su vida es una escuela. Cada edad de su vida es una escuela, desde la cuna hasta el sepulcro. Ya no basta, por tanto, repetir con Séneca: no hay ninguna edad que sea demasiado tardía para aprender, sino que lo que hay que decir es: todas las edades están destinadas a aprender y los mismos límites son puestos al hombre para vivir y para estudiar. Así, mientras en la didáctica magna la escuela era un momento de la vida, momento que comprendía desde el nacimiento hasta la juventud, en la Pampedia la vida presente es toda ella una escuela propedéutica, dice Comenio, donde nos preparamos para la academia eterna. Una panescolia que ahora envuelve 8 escuelas que van desde la cuna hasta la sepultura. Y aquí nuevamente quiero detallar esas 8 escuelas porque se trata de un pensamiento, digamos así, inédito. Es algo inédito, alguien que se le ocurra pensar en el siglo XVII que la vida es fundamentalmente una escuela y que hay que vivir como una especie de aprendiz permanente. Debió ser algo bastante loco para la gran mayoría de la población. Escuela de formación prenatal, escuela de la infancia, escuela de la puericia, escuela de la adolescencia, escuela de la juventud, escuela de la edad adulta, escuela de la vejez y finalmente escuela de la muerte.
La primera escuela estará en el mismo lugar en que nacen los hombres, la segunda en cada casa, la tercera en cada aldea, la cuarta en cada ciudad, la quinta en cada región o provincia, la sexta por todo el mundo, la séptima en cualquier lugar donde vivan los hombres más longevos. Las dos primeras podrían llamarse escuelas privadas, porque su cuidado incumbe únicamente a los padres. Las tres escuelas intermedias son escuelas públicas, colocadas bajo la inspección pública de la Iglesia y de los magistrados. Las dos últimas son personales. Una vez que cada uno alcanzó el grado de madurez, puede y debe ser el mismo artífice de su propia suerte, no dependiendo sino de Dios y de sí mismo. Sobre la escuela de la muerte, Comenio argumenta que una cosa es la muerte feliz o eutanasia y otra es la vejez. Por eso es preciso conocer el arte de morir bien y felizmente, pero no profundiza mayormente sobre este punto. Sin embargo, señala claramente que hasta para aprender a morir hay que pasar, digamos así, que hasta para morir felizmente hay que aprender, de alguna forma hay que pasar por una escuela. La escuela prenatal está dirigida a los padres sobre los primeros cuidados con el hombre y con el propio seno materno, y se divide en tres clases. Esto a la luz de la puericultura de comienzos del siglo XX pues ya resulta bastante obvio, ¿no? Pero solo quiero que recuerden que estamos hablando desde el siglo XVII. Tres clases debe tener entonces esa escuela prenatal. La primera clase advierte sobre la edad propicia para el matrimonio, ni demasiado niños o adolescentes ni muy mayores, pues se trata de propiciar una sana y fuerte prole. La segunda clase incita a los padres para que una vez casados procuren una robustez natural mediante una alimentación saludable, trabajo y temperancia para no perjudicar a sus hijos. La tercera clase indica los cuidados de la madre durante el tiempo de gestación. La escuela de la infancia en la casa materna está justificada en el hecho de que los niños nacen ignorantes y precisan, por tanto, de instrucción en todas las cosas. Los objetivos de esta primera instrucción deben ser despertar las ascuas divinas escondidas en el cuerpo del niño, preservar para que la propia fuerza de la naturaleza no se desvíe hacia las cosas vanas y perniciosas, enseñar las cosas verdaderamente útiles para esta y la vida futura. Ojo, no solo para esta vida, para la vida futura también. La escuela infantil tiene como fines desarrollar el sistema motor, ya en el detalle, incluidos los ojos para leer y escribir. Los psicopedagogos podrán decir que en Comenius ya habría un primer fundador de la psicopedagogía. La lengua para pronunciar rápidamente las cosas leídas y las manos para escribir y diseñar. Llenar los sentidos de objetos para poder adquirir el conocimiento de las cosas de todo el universo. Iniciar el uso de la razón mediante los primeros elementos de las artes, de los movimientos, de las costumbres y los fundamentos de la piedad. Para conseguir estos objetivos, Comenio establece 6 clases con sus respectivos programas compendiadas en un libro. Bueno, señala las 6 clases. La escuela de la adolescencia, por otro lado, consta de 6 clases: gramática, física, matemática, ética, dialéctica y retórica, las mismas que ya he señalado en la didáctica magna, y se deben enseñar fundamentalmente 3 cosas: las lenguas, las artes y las costumbres. El objetivo de esa escuela de la adolescencia será conseguir ordenar las nociones recogidas por los sentidos para una utilización más plena y más clara del raciocinio. Esto se debe a que la dignidad del hombre está por encima de la de los animales por la razón. Por tanto, hay que cultivar diligentemente la razón para que nos apartemos lo más posible de los animales y nos acercamos cuanto se pueda a los ángeles. Hay desde luego en Comenio toda una justificación religiosa, y es la misma justificación que tiene que ver con la aparición misma de la idea de la escuela, ¿cierto? No se trata de un proyecto estatal ni de un proyecto, digamos así en nuestros términos, civil, sino que esa aparición de la escuela y de estos saberes como la didáctica, por ejemplo, y de esa utopía es básicamente un asunto de orden religioso, antes que de un asunto laico, civil o estatal, ¿sí? También vemos ahí en estas frases y en estos distintos tipos de escuela el énfasis que Comenio hace en los libros. Para Comenio el problema de la lectura es un problema central, por eso escribe la didáctica magna, por eso escribe el Orbis Sensualis Pictus, ¿cierto? Ese libro de
que está dirigido a los niños en la escuela para que puedan conocer el mundo a través de las imágenes, ¿cierto? Porque la idea es, el mundo es como un libro que hay que leer, pero obviamente para leerlo hay que saber leer, y saber leer implica entonces aprender a leer, pasar por la escuela, ¿sí? Y ahí que se requiera esa arte suprema que es la didáctica magna, ¿sí? La humanidad vivió durante milenios, la gran mayoría de la humanidad vivió durante milenios sin necesidad de aprender a leer para poder considerarse humano. Aquí lo que nos está planteando Comenio es que prácticamente la humanidad ha vivido en la animalidad y que solamente a partir de la escuela y de esa pansofía, ¿cierto? De esa aproximación al saber, es que el hombre podría superar esa condición oscura en que ha vivido la humanidad y por fin acercarse, digamos, a su plena condición. Bueno. La Academia o Escuela de la Juventud es un concilio permanente de sabios, una colección de libros de toda especie, un taller de sabiduría donde se trabaja con ejercicios serios, concretos y continuos. Consta a su vez de 3 clases o estadios: pansófica o síntesis armoniosa del conocimiento de las cosas sensibles, intelectuales y de la fe; panbíblica o recorrido por las bibliotecas para que el alumno conozca no solamente los autores de la facultad que frecuenta, sino además otros; y paneitoímica o panepistemónica, donde se realiza la aplicación práctica de la pansofía con varias y continuas experiencias. También es el momento de examinar a los estudiantes sobre los significados de cada cosa y los argumentos con los cuales se prueba la forma como resuelven los distintos problemas que les colocaron. Igual que en la didáctica magna, en esta escuela los viajes constituyen una parte importante de la formación y a ellos dedica Comenio una parte especial en su libro bajo el título de Apodemia. A la escuela de la edad adulta corresponden 3 grados. Hay una insistencia en el 3, obviamente, es un asunto también religioso de Comenio, esa idea triádica, ¿cierto? Todo tiene que estar dividido en 3. Hace referencia también a la idea de la Trinidad, un asunto fundamental cristiano. Entonces, para él, todas estas divisiones triádicas tienen que ver con esa idea de la Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? 3 cosas y un solo Dios verdadero. Entonces, a esa escuela adulta corresponden 3 grados: aquellos que entran en la edad adulta y comienzan a escoger su profesión, aquellos que ya están en el ejercicio de su profesión y los que están llegando al fin de su actividad en la vida. Esta escuela es más libre, pues no está sujeta a libros ni a maestros. La profesión será para cada uno su escuela y cada uno se debe convertir en maestro, libro y escuela para proveer de ejemplos a su prójimo. Por último está la escuela de la vejez, cuya meta es conseguir que toda la vida sea buena en la medida en que sea bueno su remate. Así, en esta escuela se debe enseñar a los ancianos a disfrutar de la vida pasada, obrar rectamente en lo que les resta de vida y a rematar de forma honesta la vida mortal para ingresar alegremente a la vida eterna. Hasta aquí, solamente he esbozado de forma muy general cada una de las escuelas a las cuales Comenio dedica gran parte de la Pampedia, en donde se detalla cada una de sus clases, los programas a seguir, los libros adecuados para cada una, las metas y hasta los métodos que se deben seguir para alcanzar los propósitos. Por tal motivo, debe ser considerada esa Pampedia como otra magna arte, ¿cierto? Diría Comenio, el arte de implantar, ojo, la sabiduría en las mentes, en las lenguas, en los corazones y en las manos de todos los hombres. Con esta intención, en el frontispicio de esta obra, dice Comenio, colocamos un símbolo extraído del arte del injerto. Los injertadores escogen yemas en el árbol de la pansofía y las injertan en nuevos árboles, ávidos de llenar con pequeños árboles de naturaleza semejante todo el jardín de Dios, a saber, el género humano. Arte magna, y en cuanto tal, es su tarea que todos aprendan todo y totalmente. Y para que no quede duda de lo que significa, Comenio aclara: este deseo de educación universal o de Pampedia debe traernos a las mentes aquella clasificación perfecta que suele hacerse de las ideas nada, algo y todo, lo que nos servirá para que nuestra aspiración y el motivo de esta aspiración se tornen más claros. En este asunto, nada significaría ninguna educación, tal como la contemplamos horrorizados en los pueblos salvajes, donde míseros mortales nacen, viven y mueren como animales.
Algo significa aquí una cierta educación, esto es, dada sobre una u otra materia, tal como ocurre en naciones más desarrolladas que enseñan determinadas ciencias, artes, lenguas y otras disciplinas. Todo aquí significaría una cultura universal, mediante la cual se procura conseguir todo lo que es posible para asegurar el mayor esplendor del hombre, imagen de Dios. En este deseo o aspiración se resume en tres cosas. En primer lugar, lo que se desea es formar para la plenitud humana, no a un individuo ni a pocos, ni siquiera a muchos, sino a todos y a cada uno de los hombres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, varones o mujeres. Resumiendo, a cuantos han nacido hombres para que tal género humano de cualquier edad, condición, sexo o nacionalidad venga a ser educado. En segundo lugar, se desea que todos los hombres sean educados íntegramente, no integralmente, bien después. En segundo lugar, se desea que todos los hombres sean educados íntegramente, no en una materia, ni en unas pocas cosas, ni siquiera en muchas, sino en todas aquellas que perfeccionen la naturaleza humana, para que así todos sean rectamente formados e íntegramente educados y sepan reconocer lo verdadero y no se dejen engañar por lo falso, amar lo bueno sin dejarse seducir por lo malo, hacer lo que se debe hacer y preservarse de lo que se debe evitar, hablar sabiamente de todas las cosas, de todo y con todos, sin tener que enmudecer jamás. Por último, saber actuar siempre con prudencia y no temerariamente con las cosas, con los hombres y con Dios, y así no apartarse jamás del objetivo de su felicidad. Y que eso sea hecho universalmente, no para pompa y brillo exterior, sino para alcanzar la verdad, para hacer que todos los hombres sean conformes lo más posible a la imagen de Dios, según la cual fueron creados. Esto es, verdaderamente racionales y sabios, verdaderamente activos y animosos, verdaderamente íntegros y honestos, verdaderamente piadosos y santos, y por tanto felices y bienaventurados ahora y siempre. Amén. Con la Pampedia, la didáctica pasa a ser entonces una parte ciertamente importante, pero no única, de un proyecto más amplio y abarcador que buscaba disciplinar al individuo desde la cuna hasta la sepultura, régimen disciplinario basado en un enseñar y aprender constante, permanente y por toda la vida, como condición para la plena realización humana y para su salvación. Si a partir del Renacimiento varios pensadores comenzaron a soñar con un mundo en donde la educación, enseñanza primero, digámoslo así en sentido estricto, y educación posteriormente, de la población ocupaba un lugar central, la Pampedia de Comenio es el proyecto intelectual que se convirtió en la obsesión de la modernidad. Una sociedad educativa en donde todos debemos aprender a lo largo de nuestra vida, un mundo de ciudades educativas en donde las escuelas son apenas un espacio más para enseñar y aprender, la vida como una educación permanente y el individuo humano como un homo educabilis. 3. De la enseñanza y la educación hacia un dispositivo de aprendizaje. Si podemos hablar de la modernidad como de la constitución de una sociedad pedagógica, es porque es posible describir un proceso constante de pedagogización de las prácticas sociales e individuales desde el siglo XVI. Tal proceso ha consistido fundamentalmente en el establecimiento de formas particulares de conducción de la conducta de todos y cada uno, o en otras palabras, de formas de ejercitación de todos y cada uno como condición singular para la existencia. Sin embargo, no se trata de un proceso progresivo, sino más bien de mutaciones que de modo general podrían identificarse con los términos instrucción, educación y aprendizaje. Ha quedado claro que con Comenio, desde la didáctica magna hasta la Pampedia, el asunto fundamental era la enseñanza o instrucción de todos en todo, al punto de considerar el mundo como una gran escuela y a cada uno como un alumno permanente obligado a aprender a lo largo del camino de la vida. Según se mostró en la primera conferencia, la educación es una cuestión reciente que se remonta a Locke en su versión disciplinaria y que en Rousseau sufre una transformación que podría calificarse de liberal, por su énfasis en la libertad como principio y fin. Sin embargo, fue Kant quien sentó sus fundamentos modernos, y la posterior ciencia de la educación siguió esas líneas iniciales tanto en su versión francófona como germana y anglosajona. La educación implica la figura del adulto, padre o maestro, representación de la autoridad, del saber, pero también la figura del infante,
escolar, hijo o menor, quien debe obediencia y respeto al adulto y para quien el sometimiento a la disciplina es la condición para su posterior autonomía. Los llamados pedagogos activos se apartaron de sus antecesores filósofos y sociólogos y retomaron a Rousseau para promover una educación más liberal, es decir, una educación fundamentada en la supremacía de los intereses del niño. No obstante, tal como lo señaló el pensador ginebrino, la educación vista así no renuncia a la dirección, a la conducción. Se trata de una economía de la enseñanza, que busca hacer más eficaz la acción del educador partiendo del fomento de la acción del educando, de la promoción de sus impulsos vitales, de sus intereses y sus necesidades. Un poco como diría Foucault, gobernar menos para gobernar más, o educar menos para educar más. Pero lo que aconteció con la aparición del concepto de aprendizaje hacia finales del siglo XIX y sus desarrollos durante el siglo XX marcó una ruptura significativa, una mutación en ese proceso de pedagogización, pues a partir de las elaboraciones sobre la conducta de los organismos, sus condiciones y posibilidades, tanto la instrucción como la educación pasaron a un segundo plano. Digamos que hubo allí una economía de la acción, en particular de la acción educativa, pues en el aprendizaje la dirección, la conducción es asunto del propio individuo aprendiente que en su relación con un medio regula su conducta, se adapta, asimila y transforma su ambiente en la medida en que se transforma a sí mismo. El aprendizaje ya no es la instrucción, es decir, ya no requiere de una instrucción planeada, programada, organizada por un adulto o por los adultos, antecesores en el mundo. El aprendizaje no se da por efecto de la acción del adulto, símbolo de la tradición, del pasado, del saber, de la autoridad, sino que tiene que ver con la propia acción del individuo, con su mundo, con su ambiente en el que se encuentran otros con quienes interactúa y aprende, no porque le enseñen, sino porque permiten su propia regulación, adaptación o transformación. Ese nuevo aprendiente, que se convierte en un aprendiente permanente, no es más el aprendiz medieval del taller artesanal que debía someterse al maestro, director de su proceso de aprendizaje. El aprendiente moderno y contemporáneo aprende por efecto de su propia acción, es un agente que tiene intereses, expectativas, capacidades. No quiere decir que no pueda someterse a procesos más o menos formalizados de aprendizaje, solo que ahora, además de participar en esos procesos, desde luego no se puede excluir esa posibilidad, él es el propio guía y director de su carrera vital. Observemos más de cerca esta transformación general de la sociedad pedagógica contemporánea. En el informe presentado por la UNESCO, o presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, coincide en los mismos aspectos señalados por Drucker. Esa comisión coincide en los aspectos señalados por Drucker, que ya cité en la conferencia anterior, en su anuncio de la llegada de una sociedad del conocimiento. En el capítulo 5 de ese informe de Delors se señala, por ejemplo, que la clave de ingreso al siglo XXI es el concepto de educación a lo largo de la vida, concepto que supone la capacidad de aprender a aprender para aprovechar las posibilidades ofrecidas por la educación permanente. Sin embargo, antes de Drucker y Delors, otra comisión internacional, varias décadas atrás, ya hablé también de ella la vez anterior, había ya bosquejado estos problemas con gran claridad y precisión. Se trató de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación, conformada por la UNESCO en el 71 y presidida por Edgar Faure. En su informe, publicado en el 73, bajo el título sugestivo de Aprender a Ser, se destacan dos nociones fundamentales: ciudad educativa y educación permanente. La razón de tal énfasis es justificada en los análisis realizados sobre la educación mundial, a partir de los cuales se concluyó que los estudios ya no podían constituir un todo definitivo, distribuido y recibido antes del ingreso en la edad adulta, independientemente del momento que se considere como punto límite para ese ingreso, que era la idea de la educación clásica, ¿cierto? Hay un periodo que es justamente previo al ingreso a la edad adulta, y a ese periodo sí que podemos llamar de educación. De ahí para allá ya estaríamos pensando en que el adulto se vincula a su vida y ya no necesita más educación. Tal vez de ahí venga la idea del loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Hoy los loros viejos tienen que aprender a hablar.
Tienen que ser flexibles y aprender permanentemente, pues si no van a ser reemplazados por otros loros jóvenes que sí puedan hablar. Bueno, por lo tanto, era preciso repensar los sistemas de enseñanza. En la era científico-tecnológica, la gran movilidad de los conocimientos y la permanente aparición de innovaciones exigen una mayor atención a la adaptación de los programas de estudio y una menor dedicación al almacenamiento y distribución del saber adquirido. Esto es de Foré. Por otro lado, la enorme corriente de información que circula por los medios masivos de comunicación ha evidenciado tanto la debilidad de ciertas formas de instrucción y la fortaleza de otras, como la importancia del autodidactismo, aumentando el valor otorgado a las actitudes activas y conscientes para la adquisición de los conocimientos. Por tal motivo, cito aquí a Foré, si lo que es preciso aprender es a reinventar y a renovar constantemente, entonces la enseñanza deviene educación y cada vez más el aprendizaje. Creo que aquí está la clave, ya lo había dicho Foré, ¿no? Si el aprendizaje es asunto de toda la vida en su duración y diversidad y de toda una sociedad, tanto respecto a sus recursos educativos como sociales y económicos, entonces es preciso ir más allá de la necesaria revisión de los sistemas educativos y pensar en el plano de una ciudad educativa. Y estamos hablando del año 73. Ya está claro que el problema no es un problema de reforma del sistema educativo. El problema es cómo pensar una ciudad educativa. Yo creo que ahí es donde se instala también, nuevamente, auspiciada por UNESCO, pero ahora con la sociedad del Instituto Paulo Freire, una idea bastante interesante que es la de la ecopedagogía, o la pedagogía de la tierra. Y creo que ahí tanto la UNESCO como el Instituto Paulo Freire siguen siendo comenianos, porque la propuesta de pedagogía de la tierra o de ecopedagogía está en la línea de la Enmendatio Mundi, ¿cierto? Tenemos que salvar el planeta, y la única forma de salvar el planeta, lean ustedes la carta de la pedagogía de la tierra del Instituto Paulo Freire, es la educación. Y esa educación obviamente no puede ser en la escuela, esa educación es una educación total. Por eso la ecopedagogía. Esa sería una actualización de la Pampedia. Creo que Comenio estará muy feliz de ver que su legado sigue aún vivo, y por estos lares sobre todo, ya no en Europa sino aquí en América Latina. La comisión de Foré señala aquí un paso histórico, el paso del privilegio de la instrucción y la educación hacia el aprendizaje. La enseñanza deviene educación y cada vez más aprendizaje. En otras palabras, en la sociedad contemporánea estaría ocurriendo una mutación del proceso de aprendizaje que tiende a predominar sobre el proceso de enseñanza. Esa preeminencia marca a su vez una transformación en la concepción de la educación, dice Foré. Hemos aquí llevados más allá del simple cambio de sistema, por más radical que éste sea. Aquello que cambia son los propios términos de la relación entre sociedad y educación, una configuración social que situase la educación en ese lugar, que le ofreciese esa categoría, merecería un nombre propio: ciudad educativa. Su llegada solo será concebible al término de un proceso de compenetración íntima de la educación y el tejido social, político y económico, en las células familiares, en la vida cívica. Implica que los medios de instruirse, de formarse, de cultivarse a su propia conveniencia pueden ser colocados en todas las circunstancias a la libre disposición de cada ciudadano, de tal modo que el sujeto se encuentra en relación con su propia educación en una posición fundamentalmente diferente, o la responsabilidad sustituyendo la obligación. Hasta neoliberal ya era por ahí. Se podría decir que hasta entonces, estamos hablando de mediados del siglo XX, había predominado la figura expresada por filósofos alemanes del siglo XIX como Hegel y Dilthey de un Estado educador, o de una forma de organización social en la cual la educación, o mejor el sistema de educación pública, era una responsabilidad del Estado, era una función estatal ejecutada a través de la escuela pública o mediante el control y vigilancia de la escuela privada. Por el contrario, los expertos de aquella comisión de la UNESCO percibían una gran transformación según la cual la educación no era más una función estatal,
ella se confundía con la propia sociedad, era la propia sociedad la que se volvía educativa, es decir, la propia sociedad educaba, ofrecía múltiples y permanentes oportunidades educativas para sus ciudadanos, pero también demandaba y consumía educación. De la obligatoriedad impuesta, la educación pasa a ser una demanda de la población, una necesidad, un derecho y hasta una exigencia. Tal era el paso de la obligación estatal hacia la responsabilidad personal. Por eso la necesidad de darle un nombre propio a esa nueva forma de organización social que los ingleses tradujeron como sociedad del aprendizaje. Esa ciudad educativa, o esa learning society, esa sociedad aprendiente o del aprendizaje, y el individuo habitante de esa sociedad, que era una especie de lifelong learner, ¿cierto? Un aprendiz permanente o vitalicio. Ransom, un autor anglosajón, señaló dos momentos en el desarrollo de la idea de esa sociedad del aprendizaje. Dice él que el primero al final de la década del 60, inicios del 70, y el segundo a partir de 1990, y destacó 4 formas diferentes de entender esa sociedad, como una sociedad que aprende sobre sí misma y cómo se está transformando. Es una manera de entender esa sociedad del aprendizaje. O como una sociedad que necesita cambiar la forma de aprender, o como una sociedad en la cual todos sus miembros son aprendices, o finalmente como una sociedad que aprende para cambiar democráticamente las condiciones del aprendizaje. En general, la idea de una sociedad del aprendizaje implica un dominio o espacio público que funciona como la arena para el aprendizaje público en diferentes escenarios, que son diferentes de la escuela, escenarios considerados como organizaciones de aprendizaje, caracterizadas porque sus componentes, tanto individuos como organizaciones, aprenden a aprender. El nuevo ciudadano, habitante de esas ciudades del aprendizaje, es el aprendiz permanente, o en términos de Podkewish, el cosmopolita inacabado, es decir, aquel individuo cuyas características son la responsabilidad personal y la autogestión de los propios riesgos y de su destino, mediante una permanente maximización y correcta aplicación de la razón y de la racionalidad. El cosmopolita inacabado es un solucionador de problemas, capaz de elaborar cálculos y juicios sobre determinados principios, diseñar conclusiones y proponer rectificaciones. Es un sujeto adaptado a un mundo en constante cambio y transformación. Yo prefiero llamar a ese sujeto, a esa nueva forma de subjetivación, el homo discendis, un homo aprendiz permanente definido por su condición de ser aprendiz a lo largo de su vida, o mejor, un homo que para ser tal debe aprender permanentemente, una especie de homo plástico. Dewey hacía diferencia a la capacidad de aprendizaje como plasticity, capaz de ser moldeado o modelado, capaz de mudar o alterar su forma. No un individuo flexible o elástico, pues no tiene una forma previa definida, sino que adquiere una forma según sus relaciones con un mundo también móvil en constante transformación. De la instrucción y la educación hacia el aprendizaje, ese parece haber sido el paso del giro del siglo XX hacia el siglo XXI. Por lo menos eso es lo que parece haber ocurrido con el gran énfasis puesto por los discursos pedagógicos en el concepto de aprendizaje. Pero hablar de mudanza de énfasis implica la existencia previa al concepto de aprendizaje y, claro, de los conceptos de instrucción y educación, de tal forma que de estos últimos la atención se volvió hacia el primero. No obstante, desde mi perspectiva, es necesario considerar tal situación de una forma diferente, pues no se trata de una simple mudanza de énfasis en los términos de una relación ya existente, sino de la construcción en el saber pedagógico moderno de un nuevo concepto inexistente hasta entonces, que es justamente el de aprendizaje, concepto que estará relacionado con un conjunto de prácticas igualmente inéditas. Investigadores como Mashlane y Simons proponen pensar la sociedad contemporánea como un dispositivo de aprendizaje. Dicen ellos, con este concepto no nos referimos a un aparato creado, implementado o impuesto por el Estado para organizar el aprendizaje. Lo que señalamos, sin embargo, es que estos componentes diferentes y dispersos han llegado a interconectarse y ensamblarse en un tipo de estrategia compleja. En tanto estrategia compleja, el dispositivo de aprendizaje incorpora una clase de intención con miras a garantizar la adaptación. El Estado no ha inventado ese dispositivo para conseguir la adaptación. Por el contrario, el poder del Estado
es resultado de prácticas y discursos dispersos que buscan promover el emprendedorismo y la capitalización de la vida a través del aprendizaje. Lo que vemos, sin embargo, no es la estatización o dominación de la sociedad y del potencial de aprendizaje de los ciudadanos por parte del Estado, sino un tipo de, dicen ellos, gubernamentalización del Estado en nombre del aprendizaje. Recurriendo a una multitud de lugares y prácticas que estimulan el emprendedorismo, el Estado puede traducir todo tipo de desafíos políticos, por ejemplo, el desempleo, la participación democrática, cuidado de la salud, en problemas de aprendizaje y procurar la utilización de componentes del dispositivo de aprendizaje para ofrecer soluciones, por ejemplo, capacitación, educación ciudadana, programas de prevención del riesgo, etc. Es en ese sentido entonces que esa idea o ese concepto de dispositivo de aprendizaje no significa una intervención más del Estado, sino por el contrario, en la lógica de la gubernamentalidad, más bien un proceso de gubernamentalización del Estado que tiene como fundamento y base esa nueva práctica que sería el aprendizaje. Como parte de ese dispositivo de aprendizaje, podríamos analizar el auge de los libros y con ello de las prácticas de autoayuda en nuestras sociedades actuales. Sabemos que este tipo de literatura alcanza tirajes millonarios, no solo por el número de ejemplares, sino por los ingresos que reciben autores y editoriales, y constituyen bestsellers leídos por toda clase de personas. Su éxito tiene que ver desde luego con una demanda intensa de soluciones, recetarios, fórmulas y claves para conseguir el éxito rápido y la felicidad. Por eso mismo también obedecen a una intensa oferta de tales alternativas que han llegado a localizarse solo en la acción u omisión de cada individuo. Es decir, el éxito y la felicidad, la competitividad, la innovación, la creatividad, asuntos que están relacionados con ello, son asuntos que solo dependen de cada uno. Cada uno es el único responsable de su condición presente y de su futuro. Si se está desempleado no es por falta de posibilidades de trabajo, sino porque no hemos sabido gestionar nuestro capital humano. No hemos sido lo suficientemente buenos empresarios de nosotros mismos, no hemos sido emprendedores y nos hemos quedado al modo antiguo esperando por un puesto de trabajo. La autoayuda es una práctica asistida a distancia, una ejercitación permanente a la que nos debemos someter para conseguir el éxito en esta vida. Como ejercitación implica un constante proceso de aprendizaje y desaprendizaje, pues debemos estar en permanente transformación, es decir, individuos flexibles, dispuestos a percibir las mudanzas del mercado y ser capaces de asumir las nuevas exigencias. Sobre este tema del autoaprendizaje de la autoayuda y el aprendizaje, la reciente tesis doctoral de Dora Marín, que se llama Autoayuda y Educación, una genealogía de las antropotécnicas contemporáneas, explora mucho más a fondo esto que simplemente he señalado aquí, pero tiene todo que ver justamente esa importancia que adquiere en la literatura hoy de autoayuda. Creo que al comienzo, un poco antes de iniciar el trabajo de investigación de la tesis de Dora, hablábamos de manera muy despectiva y peyorativa de la autoayuda, como una filosofía barata, pues no es barata, ¿no? Es económica. Pero lo que hemos visto con el uso intensivo y cercano, creo que aquí todos somos cercanos de alguna u otra forma a la autoayuda, de los libros de autoayuda, hemos visto la importancia que tiene y que no se trata justamente de un asunto menor y banal, sino que forma parte justamente de ese dispositivo contemporáneo. Bien interesante entonces para mirar, pero bueno, no es aquí el caso de analizarlo, solo quería simplemente reseñarlo como un aspecto más de ese asunto contemporáneo. Ahora bien, todo lo anteriormente planteado no quiere decir que solo en la sociedad contemporánea los individuos estamos compelidos a aprender, ¿cierto? Evidentemente desde Comenio, por ejemplo, se buscaba enseñar todo a todos para que todos pudiesen aprender, pero una cosa es aprender y que todos aprendan, y otra cosa diferente es el aprendizaje. Una cosa son los aprendizajes que resultan de la actividad de enseñar, y otra cosa es el aprendizaje como concepto relativo a la capacidad de los organismos vivos
de adaptarse a su medio ambiente, transformándose y transformándolo al mismo tiempo. Durante los siglos XVII y XVIII, el propio término learning en inglés no era visto como opuesto al término teaching. Ambos eran utilizados de forma indistinta, así como los términos latinos doctrina y disciplina funcionaron en la pedagogía cristiana durante la Edad Media. Cabría aquí entonces la pregunta por la novedad en el campo del saber pedagógico, bueno, y en otros campos, claro. ¿Qué es nuevo y qué es antiguo? ¿La idea misma de una sociedad educativa es tan reciente? Recordemos que el proyecto pampédico de Comenio, allá en el siglo XVII, era definido como una educación universal de todo el género humano, que todos los hombres sean educados en todas las cosas y totalmente. Esa utopía implicaba un enseñar y un aprender permanente, más allá de la escuela y de la infancia. ¿Sería esa una sociedad educativa? Comenio pensaba el mundo entero como una escuela y como una casa de las disciplinas. En su Via Lucis decía lo siguiente, esta cita interesante se la debemos a Sloterdijk, que le dedica varias páginas de su libro a Comenio. Dice de Comenio en su Via Lucis: la propia cuestión deja ya patente que es lícito decir que el mundo es una escuela. Bueno, eso ya lo habíamos mirado en la Pampedia. Pues, ¿qué es una escuela? Esta es comúnmente definida como la reunión de aquellos que enseñan y aprenden cosas útiles. Si esto es así, entonces cuando hablamos del mundo, hablamos de una escuela, pues el mundo está integrado en su totalidad por un conjunto de docentes, de discentes y de disciplinas. Pues todo lo que hay en el mundo o enseña o aprende o hace alternativamente las dos cosas. De ahí que todo esté lleno de disciplinas, es decir, de las distintas herramientas necesarias para exhortar, aconsejar e impulsar. Por ello, no es equivocado designar al mundo como una casa disciplinar. Eso lo analiza muy bellamente Sloterdijk. La disciplina, entonces, no solamente es la obediencia y la sumisión en el proceso de enseñanza, sino la disciplina es aquello que se aprende también, ¿cierto? Las disciplinas son las que se enseñan, pero son las que se deben aprender. En las palabras de Comenio parece diseñarse ya esa sociedad educativa que menciona Delors y ese aprendiz permanente que Fauré anuncia. Nuestras ideas y conceptos pedagógicos, nuestras problematizaciones parecen no ser tan nuevas, pero es verdad, tampoco son las mismas de Comenio. No obstante, no podemos negar la proximidad de la panescolia o de esa idea del mundo como casa disciplinar con las ideas actuales de sociedad del aprendizaje o ciudades educativas. En este punto, sin duda, estamos más próximos de Comenio que de los escolásticos de la Edad Media. Digo más próximos porque en términos del pensamiento pedagógico no somos completamente extraños de los pedagogos cristianos medievales. Los conceptos de doctrina y disciplina, por ejemplo, no consideraban la posibilidad de que el individuo pudiese ser enseñado, en el sentido de ser un receptor pasivo de las enseñanzas. Solo Dios enseñaba, eso decía Santo Tomás y antes San Agustín. Solo Dios era el maestro y solo aprendíamos gracias a nuestro entendimiento agente que hacía inteligible en el acto aquello que solo estaba en potencia en nuestro entendimiento. Como ahora el énfasis era situado en el individuo aprendiz. El maestro solo incitaba a aprender y actuaba como un médico que no cura directamente, pero contribuye con sus operaciones y medicamentos para que la propia naturaleza actúe y cure. Aún en las discusiones contemporáneas sobre el abordaje por competencias, se observa un eco del antiguo dilema de Montaigne, entre cabezas bien llenas o cabezas bien hechas, entre el énfasis en los contenidos y el énfasis en los desempeños, entre erudición y virtud, en los términos de los renacentistas, o aún en términos de la confrontación, la paideia griega, entre el modo socrático o el modo sofístico del arte de educar. No pretendo aquí construir una línea continua temporal entre el lejano pasado y una época del origen y el progreso del desarrollo de ideas que llegaron a ser lo que son hoy. Sin embargo, la irrupción de nuevas prácticas, objetos de discurso, instituciones o formas de subjetivación no significa ni el abandono o desaparición de prácticas, objetos o instituciones preexistentes, ni su completa desvinculación con lo que las precedió. La aparición o invención de la escuela moderna, por ejemplo, constituye un acontecimiento de los siglos XVI y XVII en Europa. Eso lo analiza, entre otros, Hamilton, Hunter, Melton, Varela, etc. Pero tal acontecimiento fue posible en el marco de la expansión de las prácticas y técnicas propias del mundo medieval, como la enseñanza doctrinal y la reclusión en espacios
cerrados, monasterios y colegios. Saberes nuevos como la didáctica magna comediana son diferentes a las artes liberales medievales, pero su constitución en el siglo XVII no puede desligarse de las transformaciones de la enseñanza en las universidades medievales, en donde la antigua dialéctica se fue convirtiendo en el arte de todas las artes, en la medida en que permitía la enseñanza de las otras artes liberales. La educación liberal o moderna es un acontecimiento discursivo del siglo XVIII, pero su aparición no puede separarse de los desarrollos de la institución, constitución, conformación de los humanistas del Renacimiento, o que los humanistas del Renacimiento, opusieron al pedantismo y a la erudición escolástica. En fin, como diría Foucault, no olvidemos que las luces y la libertad de la Ilustración son hijas de las disciplinas. Algunos podrían considerar que en la República de Platón estaba ya diseñada la ciudad educativa de hoy, que solo por efecto de un largo proceso evolutivo de la historia consiguió materializarse en nuestra época. Yo preferiría pensar que el sueño de Platón ha sido soñado por muchos en diversos momentos, pero que también fue olvidado durante siglos y retomado nuevamente, aunque cada vez de manera diferente, en sociedades diferentes. Los humanistas del Renacimiento hicieron una clara apuesta por los clásicos, de ahí su relectura de Quintiliano y su preocupación por la Institutio, por ejemplo. Los neohumanistas alemanes de la Bildung se consideraban los continuadores de la Grecia clásica. Hoy, frente al innovacionismo contemporáneo, en la excitación por la invención, por la novedad, por lo inédito, en el abandono volvido del pasado en función de un presentismo exacerbado, estamos actualizando viejos problemas y como parte de ese proceso inventamos nuevas preguntas, construimos nuevos sentidos. Podría decirse entonces que los discursos contemporáneos sobre el advenimiento de una sociedad del aprendizaje y de un aprendiz permanente o vitalicio no son tan recientes como creen sus promotores, pero ciertamente no se remontan directamente al sueño de Platón. Fueron posibles debido a la construcción del concepto de aprendizaje entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Allá está su novedad. Ahora bien, no fue una idea completamente inédita. Sin la educación liberal de Rousseau no habría sido posible, como tampoco sin la education de Locke, sin la institutio de los humanistas del Renacimiento y sin la utopía pampédica abierta por Comenio. En fin, comprender nuestro presente educativo, comprender la pedagogía y la educación hoy requiere una mirada de perspectiva histórica, o en términos más precisos nos exige emprender algo que no suena muy bonito, pero que podríamos llamar arqueogenealogía, es decir, un análisis de los discursos o de las prácticas discursivas, sus condiciones de posibilidad, sus reglas de formación, sus objetos y sus conceptos, y un análisis de las prácticas pedagógicas y sus articulaciones, formas de funcionamiento, dirección y desplazamientos en los distintos dispositivos. El primer tipo de análisis está enfocado hacia la determinación de los cortes, las rupturas, los límites de las formaciones discursivas, pues la permanencia de los discursos, de los objetos, de saber, de los conceptos, es más limitada comparada con la duración de las prácticas o de las técnicas. De ahí que el segundo tipo de análisis, por el contrario, sea un análisis de larga duración, debido a que algunas prácticas pedagógicas o técnicas pueden atravesar distintos dispositivos, bloques históricos de relaciones saber-poder. Pueden mantenerse y permanecer, no sin transformaciones, a pesar de la desaparición o transformación de algunas formaciones discursivas. La dialéctica, por ejemplo, como conjunto de técnicas para el acceso a la verdad, emergió en la Grecia clásica de la paideia, se mantuvo en la Roma imperial y reapareció en la universidad y en los colegios medievales hasta la constitución de la didáctica en el siglo XVII. Lo que pretendo mostrar en esta cátedra es entonces el resultado de una investigación que podría considerarse como el bosquejo de esa arqueogenealogía de lo que he denominado la sociedad educativa, y que otros también han denominado como sociedad educativa. Siguiendo esta línea de análisis, la tesis general que pretendo mostrar es que la modernidad tiene una profunda marca pedagógica. De ahí que leer la modernidad europea desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas es ver el proceso de constitución de una sociedad educativa, en la cual es posible distinguir al menos tres momentos o formas de los discursos y las prácticas pedagógicas. El primero, situado entre los siglos XVII y XVIII, se podría denominar el momento del gobernamiento disciplinario o de la instrucción o enseñanza generalizada por la estrecha relación establecida entre prácticas de enseñanza, prácticas de policía y procesos de constitución de la razón de Estado. El segundo momento, iniciado a finales del siglo XVIII, sería denominado momento de la educación liberal o del gobernamiento liberal,
debido a la aparición del nuevo concepto de educación y su estrecha relación con la problemática de la libertad y la naturaleza humana, tal como fueron formuladas en los discursos de la Ilustración. Por último, y desde finales del siglo XIX, la emergencia del concepto de aprendizaje marcaría el paso de la educación liberal hacia lo que se llamaría, varias décadas después, sociedad del aprendizaje o ciudad educativa, gracias de una parte a la extensión de la función educativa hacia múltiples instituciones más allá de la escuela y de otra a la consecuente exigencia de un aprendizaje constante y a lo largo de toda la vida. ¿Qué se le plantea al individuo habitante de ese nuevo espacio social al punto de considerarlo como un aprendiz vitalicio o, como diría Potkovich, un cosmopolita inacabado? Este último momento es el momento del gobernamiento neoliberal. Y eso justamente, el esbozo de estos tres momentos será el tema entonces de la siguiente conferencia. Gracias.